Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Depende de donde estéis viendo el programa, o en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Ya sabemos que estamos nosotros ahora en invierno, vosotros en verano. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Y hoy tengo una invitada muy especial porque además ya ha estado con nosotros antes y entonces para mí pues es una persona a la que tengo mucho aprecio y mucho cariño, y se llama la doctora Sonia Andrés Espallardo. Entonces, es médico y psiquiatra, trabaja en el Centro de Salud Mental de Cartagena y en su consulta privada, pues ahora se dedica a hacer regresiones a hechos o vidas pasadas. Y de ello, de todo ello, ha escrito un libro que se llama Lo que el alma cuenta. Entonces, muy buenas noches, Sonia. Es un verdadero placer tenerte aquí. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, Juan de Dios. Para mí es un honor y un privilegio estar en este espacio, en La Verdad de Hace Libre. Bueno, pues para compartir, ¿no?, experiencias y para dar a conocer pues cosas bonitas. Así que bueno, agradezco muchísimo la invitación. Estoy encantada de estar y nada, pues a ver lo que se plantea. Pues es muy simple. A mí siempre me ha encantado hacer una pregunta, siempre. Retrospectiva, pero bueno, es una pregunta que para mí me encanta y es, Sonia, cuando tenía 17 años, ¿se imaginaba que iba a estar metida en esto? Pues no, pero para mí es un sueño, o sea, realmente lo que siempre había querido, ¿sabes? O sea, madre mía, si me dices a mí hace 15 o 20 años cuando yo empezaba, ¿no?, a investigar, a leer, a seguir a Juan Jorge Martínez o a Cabuli, si me dices que a día de hoy estoy en contacto con ellos, que soy compañera de ellos, que estoy publicando sobre regresiones, vamos, es que no me lo hubiera creído en ningún momento. ¿Y Es un cuándo, sueño, ¿eh? cuándo te Sí. surgió eso, la inquietud? Porque bueno, tú eres médico psiquiatra y entonces pues estudiaste la carrera de medicina, pero ¿fue antes, fue durante, cuándo surgió esa Sí, inquietud? yo creo que fue un poco paralelo a estar estudiando medicina, pues en los descansos leía sobre el alma. A mí me ha interesado siempre mucho este tema. Leía a Brian Weiss, a Raymond Moody, a Elizabeth Kubler-Ross. O sea, yo iba buscando información sobre el alma, ¿no? Que pudiera entender qué somos, de dónde venimos, qué ocurre tras la muerte. O sea, cosas que la carrera de medicina no te contaba. Entonces lo tenía que buscar en otros libros, ¿no? Y era esto lo que yo consultaba. Pues fue un poco al terminar medicina, no sabía muy bien qué especialidad elegir, quería algo del cerebro, la mente, ¿no? Era lo que más me interesaba. Y bueno, al final me decidí por la psiquiatría porque me parece apasionante, me gusta mucho mi profesión. Pero siempre tenía como la espinita de las regresiones, de formarme, de aprender más. Y bueno, pues no encontraba el momento porque con los niños pequeños después y tal, pues me fue costando mucho poder dedicarle el tiempo. Pero bueno, al final pues lo he podido hacer la formación y disfruto muchísimo haciendo las regresiones. Es que es lo que me apasiona, ¿no? Es lo que me da vida, ¿no? Aprender de esto, investigar sobre esto y ya escribir el libro y compartirlo, pues yo creo que es la guinda, ¿no?, del pastel. Claro, claro, lo entiendo perfectamente. Fijaros cómo cambia la ciencia, cómo está cambiando la ciencia, que aparentemente parece que no, pero sí está cambiando, todo está cambiando. Imaginaros, Sonia Andrés, médico, Lola Aparicio, médico, y las dos interesadas y hablando sin ningún tapujo de las cosas que les interesan, que es lo lógico. O sea, es lo lógico. Tú eres Sí, profesional de algo, pero aparte tienes unas inquietudes. ¿Por qué no se puede hablar de esas inquietudes? sí. Antiguamente, no. Lola Aparicio, yo la conozco y la aprecio mucho, la conozco por teléfono, yo me puse en contacto con ella por lo de la sociedad científica y tal, y fue un encuentro muy chulo porque era como, ¿no?, qué bien encontrarnos, que seamos médicos las dos, que nos gustan estos temas. Fue como un apoyo, ¿no?, de decir, ostras, pues si somos más, ¿no?, los que nos gusta esto, los que investigamos sobre esto.
y yo estoy deseando conocerla en persona. No sé si tú habrás tenido el gusto, pero vamos, estoy viendo que hace publicaciones. Yo he tenido el placer de conocerla como a ti por aquí. Bueno, a ti te conozco en persona, pero Sí, a ella hice un programa con ella y pues bueno, fue fantástico. Es una persona súper especial. Yo la sigo mucho por los programas que hace con Miquel. sí, Es encantadora, es una mujer y además es una mujer muy sabia, ¿no? muy bonita, sí, En muy el lista. sentido de todos estos temas. Bueno, sois quizá niños índigo, niños cristal, no lo sé, en un momento dado, bueno, lo descubriremos todos, ¿no? Pero de alguna forma, fijaros lo que ha hablado de dos personas simplemente como maestros, Juan José López Martínez, español de Cartagena también, y Cabouli, argentino pero residente en España, que son uno de los referentes. Juan José López aquí en España es el referente de las regresiones y Cabouli en Sudamérica y en España ahora también es un referente sobre las regresiones. De hecho, Cabouli creo que fue el maestro de Juan José López y Cabouli y Juan José López han sido tus maestros o son tus maestros. ¿Qué significa? Es una pregunta. ¿Qué significa estar con los mejores? ¿No? Te lo ponen mucho más fácil, ¿no? Pues es un lujazo. Bueno, yo decir que me formé con Nacho Blasco, que se había formado con Cabouli. O sea, como es la escuela de Cabouli, pero es que es todo igual. O sea, Cabouli es el maestro de los maestros y todo lo que, pues es como la escuela, ¿no? La sucesión. Para mí, estar con ellos es un privilegio. Yo me siento muy afortunada y muy honrada solamente de tener su teléfono personal o de contactar con ellos, poder preguntarle dudas. O, por ejemplo, Juanjo López Martínez, que ha escrito en la contraportada de mi libro Sí, una precioso. pequeñita reseña que yo le dije, unas palabricas, lo que tú consideres, ¿no? Algo que a ti te... Porque yo le envié el libro por correo, lo que te sugiera el libro. Y para mí, cuando yo vi las líneas, me encantó, porque es un apoyo, un respaldo y a mí me da muchísima seguridad, porque estos dos grandes Sí. pues son médicos también y bueno, pues tienen mucha experiencia en el tema de la terapia regresiva y a mí pues no sé, me siento muy apoyada por ellos, me gusta. Sí, oye, un saludo a Nacho Blasco, que también es verdad cuando lo has comentado, sí que es verdad que lo comentaste, que tú empezaste con él y luego has seguido con ellos. Me parece fantástico. Un abrazo, Nacho, desde aquí. Sí, igual. Y bueno, y surge el libro. ¿Cómo surge el libro? Pues Por acumulación de experiencias personales. Pues como que yo lo llevaba en la cabeza, ¿no? Que era un deseo personal, algo que me gustaría, pero no encontraba el tiempo. Como siempre, siempre vamos corriendo, ¿no? En un mundo muy loco, de muchas prisas. Y llegó la pandemia. Pues nada, nos quedamos en casa, no tenemos nada que hacer, no hay planes. Pues nada, pues digo, en mis raticos libres me iba poniendo en el ordenador, iba como estructurando y dándole forma, ¿no? ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Qué es lo que quiero contar? Y en realidad estaba casi hecho, porque tenía muchísimas experiencias de pacientes míos de la consulta que yo había grabado con la grabadora y después la había pasado a ordenador. O sea, tenía historias de pacientes muy bonitas, con toda la regresión, sus conclusiones, lo que ellos habían experimentado. Tenía regresiones mías también que me habían grabado transcritas al ordenador. Pues eso ya eran 2 capítulos, las regresiones de mis pacientes, mis propias regresiones. Y luego, bueno, pues algunas introducciones, conclusiones y luego publiqué también un estudio que hice de pacientes que les había hecho la regresión, les pasé posteriormente un cuestionario sobre si les había ayudado, si habían entendido, ¿no?, lo que ese síntoma les hacía hacer o les impedía hacer en esta vida. Y bueno, pues con todos esos cuestionarios elaboré un estudio y está también publicado. Así que entre todo, pues salió, encontré el momento, le di la estructura y bueno, pues la vida pues me permitió, ¿no?, encontrar la editorial adecuada y personas que me han ido facilitando muchísimo las cosas para que esto se hiciera realidad. Gracias, Sonia. Bueno, vosotros ya sabéis más o menos. Tengo que deciros que en realidad las regresiones como tal
tú no te mueves a ningún sitio y en realidad lo que sucede es que somos seres eternos viviendo vidas temporales. Entonces, ¿qué pasa? Que la conciencia es única, la memoria es única y entonces tú acudes a esa línea de la memoria a ver dónde se quedó una emoción estancada, sin digerir, sin asimilar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que en ese punto de la memoria a lo mejor es fácil que no estuvieses en este cuerpo, que estuvieses en otro, pero en realidad no es que vas y vienes a ningún sitio, sino simplemente vas a la memoria en la que una emoción se quedó sin resolver, ¿no? ¿Algo así, Así Sonia? es. Sí, en la regresión el paciente no va a ningún sitio. Sí, El claro. paciente está tumbado todo el tiempo y el paciente está en una relajación profunda, pero está consciente, puede levantarse al baño, puede interrumpir la sesión cuando él quiera. El paciente está en el aquí y ahora, al mismo tiempo que su mente empieza a recuperar imágenes que pueden corresponder a su infancia, adolescencia, al vientre materno, la barriguita de mamá, o al momento de nacer, o bien a veces te cuentan el paciente como que está sintiendo que es él, o sea, su propio ser en otro cuerpo. Con lo cual el paciente entiende que es una vida anterior o que pudiera ser una vida anterior. Entonces, lo que ocurre, yo creo que el alma es una, ¿sabes? Lo que nosotros somos, nuestra conciencia es una, pero esa conciencia ha podido ocupar diferentes vehículos. O es como un armario lleno de chaquetones o de ropa Sí. y cuando te pones uno, lo llevas un tiempo, un coche que ya está roto, que ya no te sirve, pues el alma sale del cuerpo físico y ese alma, claro, vuelve, ¿no?, al universo, pero puede volver y vuelve con otro cuerpo físico. Por eso en las regresiones, claro, lo que se observan son experiencias. A veces, por ejemplo, en esta experiencia, algo te recuerda o algo te resuena o te activa, ¿no?, como una emoción. Y esa emoción no sabes de dónde procede, no sabes a qué se debe y puede tener su origen en experiencias previas, ¿no?, que hayamos tenido en otras vidas y que quedaron, al ser momentos traumáticos o difíciles, quedaron como la energía atrapada en ese momento. En la regresión se acude, ¿no?, como se vuelve a ese momento y lo que se hace es liberar. Una descarga emocional, pues revivir ese trauma, ese momento traumático, para que toda esa emoción se libere, ¿no? Y pues solucionar cosas, ¿no? Como si tenías que pedirle perdón a alguien, si has hecho una promesa, si has hecho un juramento, o sea, como solucionar las cosas que tengas pendientes en esa existencia para que en esta dejen de perturbarte. Y yo lo que he observado, vamos, es que el paciente, cuando se levanta de la camilla, está súper relajado, súper en paz consigo mismo y una sensación de liberación, es decir, súper a gusto, ¿sabes? Es muy liberador. Sí, te entiendo y para que lo entendáis vosotros que nos veis, pues esto es como cuando dices, oye, voy a estudiar y empiezas en párvulos y acabas en la carrera de psiquiatría, por ejemplo, ¿no? Pero tú imagínate que en lugar de ser cursos, son vehículos y entonces cada vez estás con un vehículo diferente. El vehículo de párvulos ya no es igual que el vehículo. ¿Y por qué? Porque venimos aquí a ser felices y para ser felices tenemos que evolucionar, es un sentimiento del alma, tenemos que aprender a dar la mejor versión de nosotros mismos y entonces cuando en un momento dado no hemos sabido controlar o vivir una situación emocional total y se ha quedado algo estancado, pues eso repercute en todas las vidas de después. Y eso, claro, pues al final llega un punto en que dices, oye, ¿y por qué me está pasando esto, no? Y cuando te relajas y entras directamente en esa emoción, la conciencia te lleva directamente hasta el inicio de por qué surgió esa emoción. Sí. Es importantísimo y los resultados son espectaculares. Claro, la técnica lo que consigue es hacer consciente
algo que es inconsciente en ti. O sea, tú no sabes por qué te pasa, no tienen nada, no tienen ninguna información de por qué tienes ese nudo en el cuello, ese pinchazo en el abdomen, ese dolor. No sabes de dónde te viene. Ya has ido a los médicos, ya te han hecho pruebas, ya nadie te lo puede quitar, pero tú sigues con ese dolor aquí, ¿no? Y te dice el paciente, es como si llevar una lanza clavada, ¿sabes? Y tú le dices, pues túmbate, ¿no? Y vamos a ver dónde estás cuando tienes esa lanza clavada, ¿no? Entonces, pues se va al campo de batalla, ¿sabes? Es que Sí, sí. hay que retirarle la lanza porque su alma, ¿no? Registró que esa lanza la lleva ahí todavía. Te sirve sobre todo para comprender, yo creo, porque cada experiencia tiene un aprendizaje. Hasta las vidas más difíciles, con más sufrimiento, que hayamos tenido, ¿no? Experiencias muy traumáticas, tú dices, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? O sea, ¿por qué tengo que vivir esto, no? Y yo creo que el sentido de todas las experiencias es obtener el aprendizaje. Uh-huh. Y a veces aprendemos a gamotazos. Hay que pasarlo muy mal para aprender, ¿no? No se puede saber lo que es una pérdida si no la experimenta. No se puede saber lo que es estar enfermo, que te cuiden, ¿no? O la compasión, o el perdón, o muchísimas de las emociones si no las vivenciamos a través del cuerpo físico. O sea, esto que nos han prestado es para que vivamos la experiencia, ¿sabes? Y para que tengamos ese aprendizaje. Nuestra conciencia, o sea, lo que somos es conciencia en estado evolutivo. Y esa conciencia desarrolla el aprendizaje a través del cuerpo físico. Para eso estamos aquí. O sea, yo tengo claro que cada vida es una experiencia, un aprendizaje. O en cada vida puedes tener varios. Pero al final a eso es a lo que hemos venido. Y ya está. Y si toca aprender, pues esto hay que pasarlo, ¿no? Esto hay que aprender. Vamos a aprender de esto. Ese es el sentido. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. El cuerpo es un sensor que nos permite percibir lo de alrededor nuestro, que si no lo tuviésemos, no podríamos intercambiar emociones ni vivencias. ¿Por qué? Porque para intercambiar una vivencia tienes que tener una herramienta que esté creada en el mismo sitio y con la misma materia, si no, no lo puedes hacer. Por eso necesitamos un avatar, un vehículo, un cuerpo físico para estar experimentando. Y el cuerpo físico es temporal, pero el chofer es de ese vehículo, es eterno, o sea, es el alma, es la conciencia, ¿no? Entonces, Sí. y evidentemente para poderlo vivir tienes que volverlo a experimentar para poder aprenderlo, la emoción que se quedó estancada, tienes que volverla a vivir, a revivir de verdad, tal cual. Y eso es lo que has dicho fantásticamente, que es hacer consciente lo que estaba inconsciente, lo que nosotros no sabíamos, ni que sí que sabíamos que ahí teníamos un tema que solucionar, pero no sabíamos ni de dónde, ni cómo, ni de qué manera. Es un trabajo impresionante, ¿no, Sonia? Te lo habrás pasado genial porque vivencias tendrás para contar. Yo no quiero que cuentes el libro, pero sí que alguna de esas especiales que digas, oye, no está en el libro o puedo contar este trozo, porque claro, para que viváis las experiencias, como pasa normalmente en las regresiones, es mejor que os veáis el libro, claro. Claro, si te Evidentemente. interesa, léetelo. Claro, claro. Pero bueno, Claro. algo que te llamase la atención, algo anecdótico que digas, oye, esto es que Las después... regresiones son una pasada, yo disfruto muchísimo. Mira, por ejemplo, el vientre materno es muy bonito. La regresión al vientre materno a mí me enternece muchísimo, porque es como volver a estar ahí, ¿no? En la barriga de mamá, en la calidez, en la ternura, ¿no? A mí y además es que el paciente se pone así como en posición fetal y te cuenta, ¿no? El cordón, cómo juegan con el cordón y qué tiene, cómo te describe. A mí el vientre materno me gusta mucho. Cuando el paciente está ahí en regresión, lo que cuenta es precioso. Pues experiencia súper chula. De encontrar, ¿no? Lo de las almas perdidas,
encontrar promesas, los votos religiosos también son muy chulos. No sabría elegir una así, ¿no? Para contar. El espacio entre vidas, que hay un capítulo que es el espacio entre vidas, que ahí fue, bueno, pues la paciente lo que tuvo es una sesión que llega hasta la muerte y después pues entra en la luz, ¿no? Y entonces empieza a describir, ¿no? Pues como seres de mucha luz, un maestro, ¿no? Un maestro como un ser de luz que le da un mensaje, que está en el libro. Es muy, muy interesante y yo, claro, yo quería pedirle todos los detalles, porque nunca había tenido ningún paciente viendo, ¿no? El espacio entre vidas, como un hospital, el hospital ¿cómo decía? El hospital del cielo, donde no había sangre, me decía, donde era como un periodo después de los heridos, ¿no? Los que mueren así con muchas heridas, como que estaban ahí en el hospital del cielo o algo así, está en el libro. Y era muy bonito ver esas imágenes, ¿no? Como qué podía pasar. No lo sé, porque dicen que en el cielo, claro, también tenemos lo que es la casa del cielo, también hay actividad, ¿no? Entonces había como luego como escuelas donde almas más evolucionadas bajaban a dar conocimiento, ¿no? A almas de menor vibración o de menor evolución. Y bueno, describía, ¿no? Así como muchos seres de luz, ¿no? Que te miraban con amor, que no hacían falta palabras, ¿no? Como que la gente se entiende, como que todos son uno, ¿no? La verdad que yo no podía sacarla de su asombro. Ella Ya, viéndolo claro, y claro. yo escuchándola. Y descríbeme y qué ve. Y claro, es una pasada. Eso me encantó. Sí, las vivencias tienen que ser espectaculares. Yo he tenido algunas de ese estilo, ¿no? Porque he hecho algunas regresiones, pero que te vengo a decir que, claro, gracias a la gente que se dedica a hacer regresiones, la gente que cuenta las regresiones, gracias a la gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, pues con todo ese puzzle empiezas a darte cuenta que cuando uno se muere, ¿qué pasa? Pues que se va a un espacio entre vidas, como bien ha dicho Sonia, pero es que cuando uno nace viene de un espacio entre vidas también, porque los niños que vienen con memoria de vidas pasadas también cuentan que vienen de un espacio entre vidas, los que tienen experiencias cercanas a la muerte salen del cuerpo y van a un espacio entre vidas. O sea, está clarísimo, nosotros somos eternos, la conciencia, pero vivimos en experiencias temporales, en vehículos diferentes. Y lo curioso, y es un comentario que te hago, es que cuando uno se muere por accidente o se muere rápido y no está familiarizado con este tipo de cosas, lo curioso es que para él no está muerto. No se da cuenta que se ha muerto. ¿Y por qué? Porque es exactamente lo mismo. Me explico. La muerte es, y verás como Sonia, la muerte es como el que pasa una puerta, sale de una sala y se mete en otra. ¿Y qué se hace en esa otra sala? Pues lo mismo que hacemos aquí, exactamente igual. Aprender, Sí, seguir aprendiendo. Lo que pasa es que es mucho más rápido, pero seguimos, la motivación de la conciencia, del alma, es querer ser mejor, querer dar la mejor versión. Y es igual aquí que en el otro lado. ¿Es así, Sonia? totalmente. La muerte es solo un tránsito, solo es un paso, un cambio de estado, ¿no? Pero continuamos, claro, y mucho más vivos que Claro. aquí. Mucho más vivos, no liberarte del cuerpo físico, ¿sabes? Como salir, ¿no? Un poco como diría, como sentir mucha más, como ver las cosas con más claridad, que yo creo que lo que ocurre en la experiencia cercana a la muerte, las personas que lo han experimentado, como ver más, o sea, ciegos que ven las imágenes, sordos que escuchan, ¿no? Como todo más claro, más, el pensamiento más abierto, no hay dolor, no hay rencor, no hay envidia, ¿no? Todo lo mundano queda ahí y es como abrir, ¿no? La mente y entender todo. Lo que has explicado antes del espacio, antes de bajar, sabes que el alma ya viene con su propósito.
Ujú. y eliges a mamá y a papá. Y en la regresión lo que se puede ver es por qué los has elegido y cuál es la misión que vienes a realizar o cuál es el plan de tu alma Sí, antes de bajar. O sea, como que lo pactan. Es una cosa que tú decides. ¿Sabes? Que luego no seamos tampoco que ¿por qué me pasa esto? Porque lo has elegido tú. claro, sí, Tu sí. alma Sí, lo ha sí. elegido. Estás aquí para esto. Y tú lo pactas con tus guías o con seres de los superiores antes de encarnar. Cuando entras en la barriguita de mamá, pues entras por la cabeza. Eso también lo pregunté yo en una regresión. Digo, ¿por dónde entras? Porque claro, bajas, ¿no? Con tu propósito, ya sabes por qué, porque has elegido a mamá, a papá. Y te introduces en el cuerpo del bebé. Digo, ¿por dónde te metes? Por la cabeza. Entonces hace como el gesto de entrar por la cabeza. Eso es muy chulo, es muy bonito. Yo tenía muchas dudas sobre eso, ¿no? ¿En qué momento entra el alma? ¿En qué momento sale el alma? Y la muerte, ¿no? También, porque no... Hay gente como que se muere así y el alma ya está, ¿no? O hay gente que tarda un tiempo, ¿no? Como un tránsito. Y a mí todo eso me interesaba mucho, todo eso de los tiempos y tal. Es, Sí, es- estuve investigando sobre eso un tiempo, me resulta muy curioso. es que además es apasionante, claro. Es igual que Totalmente. yo tengo el sentimiento de que el alma entra, como tú dices, por la cabeza, pero no se queda siempre ahí. Está entrando y saliendo cada 2 por 3. O sea, digámoslo así, que como el bebé no necesita que estés ahí, el alma está entrando y saliendo hasta Sí, llegando a un punto en el que ya se queda porque va a hacer. definitivamente, yo también Pero lo pienso. sí, sí, Sí. Y además los niños hasta los 7 años están como mucho más conectados con el plano espiritual. De hecho, hay niños que tienen percepciones o visiones y tal. Y yo creo que hasta los 7, o sea, lo que es el canal, ¿no? El canal por el que el alma o la energía se instaura en el cuerpo, no se cierra o permanece como semiabierto hasta los 7 años. sí. Y Sí, luego los niños están además, muy conectados. además a los 7 años si te dicen algunas cositas como, a ver cuándo dejas de estar soñando tonterías y te pones y te centras que estamos aquí en el mundo. Entonces el chiquillo dice, cerramos esto, que esto solo me trae problemas. Sí, Exacto, pero es un acuerdo también, o sea, me refiero. totalmente. Tú sabes lo que yo creo, Sonia, no sé si te sonará. Eh, venimos aquí, tú imagínate que somos ángeles juguetones o seres juguetones, ¿no? Y decimos, oye, nos bajamos ahí bajo a ver quién se pierde y quién es capaz de encontrarse otra vez. Y es simplemente eso. Y es eso. O sea, Sí, realmente yo siento que te bajas ahí, coges todo lo que necesitas para emprender tu camino, el que tú has decidido, las lecciones que has querido aprender, pero partes de cero. Y entonces, de cero me refiero de memoria cero. ¿Y qué es lo que sucede? Aunque la memoria está en el inconsciente toda, absolutamente, o en la nube, como le llaman ahora, los archivos acásicos, etcétera, etcétera, la memoria del alma está ahí todo. Pues entonces, lo único que sucede es que conscientemente te olvidas de todo y empiezas de alguna forma de cero. Y necesitas un padre y una madre que tengan el carácter que tengan, que tienen la forma de ser que tienen. Naces un día que los astros están como están porque lo eliges tú todo. ¿Para qué? Para que sean las condiciones idóneas exacto, para de verdad tú vivir la experiencia que has decidido vivir, ¿no? exacto. Hay gente que dice, oye, por ejemplo, como yo con estos temas estoy siempre trabajando con ellos, hay gente que te dice, oye, se me ha ido un hijo, el marido, que es muy triste, ¿no? Pero eso no quiere decir nada. Me refiero que, aun siendo tan triste, tiene su lógica, su explicación. Dices, oye, a ver, vamos a ver, este hijo se ha ido antes de hora, ¿no? Porque lo peor que le puede pasar a un padre es enterrar a un hijo, eso está clarísimo. Está claro. Pero dices, oye, este hijo se ha ido antes de hora. Bueno, si nadie se va por casualidad, luego lo tendría pactado. Pero en el pacto ese, ¿él qué ha hecho? Bueno, vivir muy poquito, o sea que habrá tenido experiencias especiales, pero con muy poco corto de tiempo. Pero luego, ¿y él qué ha dejado? ¿Él qué ha dejado? Ha dejado a la otra persona que Sí, viva la pérdida.
Sí. Y es una experiencia a vivir. Cuesta mucho entender. A mí eso me ha costado Claro, mucho, claro. ¿sabes? Yo tuve una experiencia en mi familia muy desagradable. Una tía mía a la que operaron, una negligencia médica, y ella, bueno, quedó en estado vegetativo. Fue una tragedia, o sea, fue algo horrible para toda la familia. Mi tía, una mujer muy joven, con 2 niños y tal. A mí me costó mucho, yo no entendía nada. Tuve que, no sé, como buscar una explicación, o sea, ¿por qué le pasa esto a mi tía? O sea, ¿en serio? Una persona joven tiene que estar en una cama, ¿no? O sea, lo que ella es, ¿no? O sea, lo que ella era, su personalidad, o sea, eso ya no estaba. Era una, no sé, lo que quedaba de ella, pues en un hospital de rehabilitación muy mal, con cuidados y tal. Yo, a través de todas estas investigaciones, de las regresiones, bueno, sesiones que tuve también con mediums, que me han ayudado mucho, dándome mensajes, ¿no?, de mis seres fallecidos desde el cielo, de mi abuela, y me contaba. Yo entendí que, claro, el alma de mi tía ya sabía a lo que venía cuando encarnó, cuando aceptó venir a este mundo, aceptó que a la edad de 44 años tenía que pasarle esto y que sus familiares pues, teníamos que vivir eso, ¿sabes? Todos a cuidar, ¿no?, el dolor, pues y ella a ser cuidada y a estar dependiente. Ese es su aprendizaje, ese es nuestro aprendizaje en la familia, nos costó mucho asumirlo, pero bueno. Y luego con respecto a los anestesistas, a los médicos que estuvieron en la intervención, pues realmente yo creo que sus almas también pactan. O sea, en el víctima-victimario, para que haya una víctima tiene que haber un victimario. Pero bueno, el alma está pactado. O sea, ya venimos a la Tierra con lo que va a pasar y quién lo va a desempeñar. Y los dos lo aceptan. El ser victimario, o sea, el hacer un daño o producirle un mal a una persona, también es muy duro, ese papel, porque esa persona además lleva la culpa. O sea, bueno, sabe que lo ha hecho mal y es la culpa, ¿sabes? Y entonces eso es muy difícil también. Yo las regresiones que he hecho, siendo yo victimario, o sea, haciendo yo un daño, ¿no?, a otra persona, y luego te sientes, o sea, la sensación, ¿no?, como ser humano, de verte que has hecho algo tan horrible, es muy difícil también de vivir. Entonces, bueno, yo ya entendí, ¿no?, que lo que allí ocurrió era algo pactado, tanto por mi tía, era lo que tenía que pasar, lo que tenía que vivir, y me quedé un poco más de tranquilidad, ¿sabes? Porque si no te quedas ofuscada en la rabia, ¿no?, en la indignación, en el por qué a nosotros, y no puedes salir, es como un bucle, o sea, un bucle de dolor, de rabia, y bueno, pues al final que ya tienes que aceptar que las cosas pues pasan para aprender, porque tenía que ser así, ¿sabes? Y ya está, y era lo que había que vivir. Y luego, y cuando vives eso, te das cuenta que empiezas a comprender cosas que los ancestros ya anunciaban y decían, como todo es perfecto, no hay víctimas en este mundo, no hay nada que sea una casualidad, todo sucede porque es una causalidad. Y entonces todo está pactado, ¿no? O sea, tanto el que sufre como el que hace sufrir es un pacto. Exacto. Es un pacto. Exacto. ¿Y qué sentido tiene ese pacto? Pues muy fácil. Uno tiene que vivir la culpa y el otro tiene que vivir el sufrimiento y punto. Exacto. ¿Por qué? Sí. Porque quizá para muchos sea difícil de entender, ¿no? Quizá. Pero nosotros queremos vivir todas las emociones, habidas y por haber, todas. Porque cuando las vivamos y las conozcamos, estamos liberados de ellas. ¿Me explico? Exacto. Eso es y lo es que además, claro. muchas veces la regresión de pronto se presenta, ¿no?, como una violación. Pues nada, ¿qué sientes? Pues nada, el peso, el asco, no sé qué. Y la regresión, pues nada, libera, ¿no?, la emoción y tal. Y luego muchas veces lo que ocurre es que como tú le dices al paciente, a la cuenta de 3, ¿no?, o sea, le das la consigna, irás a la experiencia original que ocasionó que tuvieras que vivir esta violación. Y entonces se va a otra experiencia, ¿no?, de otra vida anterior, donde él fue el que violó, o sea, a otra persona, o un niño, o lo que sea. O sea, como los papeles se intercambian, siempre estamos así. Siempre estamos, en Hasta cada que... vida vamos haciendo diferentes papeles. Por eso no se puede juzgar,
¿sabes? Cada uno tiene su Sí, sí. su aprendizaje, no sé cómo explicar. Cada uno ha tenido su elección y cada uno ha tenido su decisión de qué quiere aprender aquí. A lo mejor los demás no lo entendemos, somos capaces de verlo, pero yo sí que le animo a la gente que cuando haya algo que no entienda, que se acoja a una cosa muy sencilla, que es todo es perfecto. Y si es perfecto, tiene que haber una explicación. Entonces, eso funciona genial. ¿Por qué? Porque es verdad que todo es perfecto. O sea, ¿para qué vas a criticar a alguien si no sabes? Para poder valorar lo que él es, tendrías que meterte en sus zapatos y eso es muy complicado. Entonces, pues simplemente entiende que es perfecto y que por algo habrá pasado y por algo habrá sucedido. Pero fíjate, te he dicho eso de la pérdida de un hijo, por ejemplo, porque estando en una vivencia con una mujer, pues ella comentó que estaba esperando su primer hijo y justo naciendo, se le fue. Y entonces, luego con ciertos especialistas, vino el hijo y le dijo, tenías que vivir la soledad. Y tenías que vivir el sentimiento de pérdida. Quedamos así. Y fíjate, y le dijo, lo he hecho por ti. El bebé, claro, se sacrifica. Sí. claro, el bebé le dice, lo hice por ti. Claro. ¿Sí? Claro. Sí, Y encima le dice, y no es que lo hice por ti, es que cuando venga otro, seré yo. Claro. ¿Sabes? O sea, volver a intentarlo, claro. todo sucede por una razón, ¿no? Y entonces, para que uno viva una sensación, un sentimiento así duro, pues la experiencia va a ser dura. Pero bueno, es que es así, es que está pactado. Tú lo querías vivir. Eso ayuda. Seguro que esa madre, cuando tuvo esa experiencia con ese hijo, le ayudó a quedarse un poquito más tranquila y a entender, ¿no? Porque me tiene que pasar. No, sé que te quedas liberado totalmente. Mucho más tranquilo. Porque cuando... en el libro hay también un aborto que yo tuve antes de tener a mis hijos y claro, yo lloraba porque había perdido, ¿no? Lo que era mi proyecto de hijo y tal. Y fue una época muy triste. Y bueno, yo luego una regresión con Juanjo López Martínez en su consulta privada, tengo la suerte que es vecino mío aquí en Cartagena. Sí, lo sé. Sí, pues salió, ¿no? Salió y fue el momento traumático correspondiente a esta vida, en el momento que me realizaban el legrado, ¿no? Y yo lloraba, estaba ahí en la camilla llorando, ay, mi hijo, no sé qué, y tal. Y me dice, Juanjo, ¿por qué lloras? Porque estoy viendo cómo sacan el cuerpecito de mi hijo en una vasija y tal. Y me dice, Juanjo, es que tu hijo no está ahí. Dice, tu hijo, eso ya no es, dice, eso, tu hijo, búscalo en la sala. Dice, tu hijo ya se salió de ese cuerpo. Y entonces, claro, yo digo, anda, claro, pues ¿dónde está? Vamos a mirar por el quirófano a buscar y veo como un niñito de luz, un muñeco con un muñeco de luz, súper bonito. Entonces, claro, yo me acerco y le miro a los ojos, ¿sabes? No hace falta palabras, es que cuando tú encuentras a tu hijo, ¿no? En la luz, porque ya era ya de luz, ya estaba fallecido. Es como una comunicación de alma a alma, de verdad. Yo no necesité hablar con él para yo entender que no tenía que nacer. Y dejar, o sea, y agradecerle, ¿no? Haberle que me lo explicara y dejarlo ir a la luz, tranquilo. Claro, y si tiene que volver, volverá. Si ya me ha elegido una vez, pues puede hacerlo otra. Eso ayuda a elaborar el duelo, la pérdida. Claro. ¿Entiendes? Claro. Es que el poder de la comprensión es fundamental y ahora voy a hacer un sketch publicitario porque el poder de la comprensión te da la posibilidad de acercarte a la verdad y la verdad te hace libre. Ahí lo lleva. ¿Es verdad o no? Sí. Es que por la comprensión se llega a la verdad, es verdad. Siempre hemos dicho, oye, es muy difícil entenderlo todo. Bueno, es otro tema, pero hoy en día la ciencia, la nueva ciencia, te permite tener muchas respuestas. Bueno, Sonia, ¿y hay más proyectos?
Yo por lo pronto voy a disfrutar este. Sí, por supuesto, pero digo... Bueno, tengo ahí pendiente la presentación del libro. A ver, la iba a hacer en febrero, lo que pasa que con el rollo este del virus y tal, pues hay mucho miedo. Pues eso, yo, mis suegros, mis padres, personas mayores que tampoco quería ponerlas en el espacio cerrado. Bueno, un lío. Total, que al final lo voy a hacer en marzo. Me gustaría hacerlo a final de marzo en Cartagena. ¿Estás invitado? Oye, muchísimas gracias. En la calle Mayor, sí. Oye, sí que iremos, seguro. Claro, ya lo sé yo que va a montar. Sí, ya Nos lo va a pasar genial, sí. Sí. Claro, me encantaría que estuviera ahí. Hacer una presentación bonita del libro y luego ahí pues tomar algo, ¿no? Celebrar. Ahora mismo es lo que tengo en mente y lo que más ilusión me hace. Presentarlo como un bautizo, ¿no? Como cuando tienes un bebé. Por supuesto. Y otra cosa, que siempre me gusta preguntarlo antes, para que no se me olvide. ¿Dónde te pueden encontrar? Porque, claro, regresiones, ¿se pueden hacer regresiones vía online? Yo online no me atrevo. Es mucho más A ver, complicado, sí. hay compañeros que la hacen, ¿sabes? Sí. Hay muchísimos terapeutas que lo pueden hacer online. Yo no me... Yo es que tengo que estar a palmo del paciente, o sea, verle, ¿sabes? A ver, yo te veo bien, pero no es lo mismo. Yo, de momento, como no hay necesidad, o sea, creo que cualquier persona, si quiere hacerse una regresión, está en Madrid, hay terapeuta en Madrid, si quiere hacerse en Valencia, hay terapeuta en Valencia. No hay necesidad de hacerla online, ahora mismo que podemos desplazarnos, movernos y salir un poco a la calle. A mí me gusta mucho el contacto persona a persona, ponerme muy cerquita, escucharlo, mirarlo y sentirlo con él, porque hay una conexión, no sé si lo has leído, paciente-terapeuta. El paciente está expandido y yo también. ¿Sabes? Yo me expando, conforme le voy haciendo la relajación, me voy relajando. Y esa conexión y lo que él está sintiendo cuando llega a la luz, yo siento mucha paz. La siente el paciente, la siento yo. Es muy bonito. A mí me gusta estar ahí, me gusta estar a palmo, ¿sabes? Muy cerquita del paciente y hacer la sesión. Yo online de momento no la hago. No te digo yo que en un futuro a lo mejor me sienta más preparada, pero a día de hoy no, en la Pero consulta. si alguna persona quisiese algo de ti, tendría que ir a Cartagena, pero ¿dónde te pueden encontrar? Sí, yo hay un correo, Sonia. No, ¿cómo es? Sonia Andrés @analistadelaconciencia.com. Sí, sonia.andrés @analistadelaconciencia.com. Bueno, está en mi página de Instagram, está ahí el email. Sí. El email está disponible para todas las personas que quieran consultar, preguntar dónde es, cuánto cuesta, cuánto tardamos, en qué consiste. Yo puedo resolver dudas y dar algunas citas si la gente quiere venir a Cartagena. En ese email me pueden contactar. Pues ya sabéis, lo tenéis bien fácil. En Instagram encontráis el email y ahí directamente escribís y podéis acercaros a Cartagena, que Cartagena es precioso, solo para turismo ya es precioso. Os lo digo porque hemos estado allí. Y genial, o sea, os puedo decir que genial. Que Muchas gracias. Sonia, para esto genial. Además, la tenéis que ver simplemente la sensibilidad, la forma de hablar, genial. Bueno, Sonia, Muchísimas y gracias. de nada. Y el libro se llama Lo que el alma cuenta, claro, porque a ver si al final no vamos a hablar del libro. Lo que el alma Lo que el cuenta. alma cuenta. Sí. Bueno, es un libro muy finito, se lee muy rápido, aporta mucho consuelo. A ver, yo me gustaría que lo leyera todo el mundo, pero no voy a ser tan ambiciosa. Sobre todo, me gustaría que lo leyeran personas que estén sufriendo un duelo, que estén angustiadas con el tema de la muerte. Hay mucha gente que tiene miedo a la muerte. Sí. ¿Sabes? Y se van a calmar. Sí. Se van a calmar al saber que hay luz, paz, amor y que continuamos, ¿no? O sea, es como un alivio, ¿no? Van a experimentar un consuelo. Gente que pues, estén en duelo, que hayan perdido un ser querido. La gente que tenga angustia sobre la muerte le va a dar muchísima calma, muchísima paz. Me gustaría que lo leyeran ese tipo de... Bueno, todo. Te recomiendo a todo el mundo. Sobre todo eso. Sí, es fundamental entender que hay vida después de la vida, como se suele decir, ¿no?
¿Por qué? Porque si no puedes caer de alguna forma inconscientemente en que para una vida que vivo lo reviento todo y punto. Y ese es el origen de muchísima falta de respeto por la vida, por las personas, por las cosas, en fin, es el origen. O sea, cuando alguien siente que es la única vida que va a vivir, pues normalmente ya no se preocupa de más. Y cuando alguien se da cuenta que, oye, es que hay más, realmente pues es un alivio para todos, para él y para todos, Sí. porque oye, si resulta que yo al final voy a volver, pues oye, voy a dejarme esto un poco aseado para cuando venga. Sí, sí, hombre, como Sonia Andrés, solo hay una vida. O sea, como esta Sí, vida hay que sí, disfrutarla muchísimo, ¿eh? O sea, sí, esta sí, vida hay que disfrutar, experimentar, o sea, el cuerpo físico para vivir, para, ¿sabes? Para estar con la gente, para disfrutar del amor, para compartir. O sea, el cuerpo físico hay que vivirlo. Pero bueno, tampoco se puede hacer todo en la vida, ¿no? También cada vida tiene su aprendizaje. Ya todo llega, no hay prisa. no, no, te entiendo. Además, eso que has dicho último está genial porque sí, es verdad que es muy bonito, fantástico, hay un amor increíble y todo lo que quieras, pero oye, si he venido aquí a este cuerpo físico es para disfrutarlo también, ¿no? O sea, no vivamos con que quiero irme porque aquello debe ser fantástico. Tampoco hace falta, No, no hay no hace prisa, no falta. hay prisa. Sí, Todos sí, vamos a ir al mismo sitio y todo, cuando sea nuestro momento, que también elegimos antes de sí, sí. venir, ese día volvemos. No hay Sí, ninguna prisa. de hecho, sí que tengo que decirte algo porque además, igual tú lo has oído alguna vez, hasta incluso la persona misma sabe que la decisión está tomada. No conscientemente, pero dicen que 21 días antes empieza a cambiar. Sí, Y los que están cerca lo notan, ¿no? Y de hecho sí, lo dicen, oye, es que estaba muy raro últimamente. No raro de mal, sino a lo mejor era una persona de mucho carácter y de repente empezaba a endulzarse y a estar sí, mucho más comprensivo, mucho más. Y eso lo dicen, y sobre todo la gente, los medios, los que ven la vida sin cuerpo físico, que es eso, un medio, pues ellos de alguna forma te lo dicen, no, no, si 21 días antes el alma se está preparando para irse. O sea que nadie se va accidentalmente, ni nadie se va solo, imposible. ni nadie se muere No, solo. no, siempre te recogen. Sí, sí, y estamos rodeados de gente que nos ayuda y nos apoya, Totalmente. independientemente de cómo nosotros seamos. Sonia, estoy encantado de estar aquí, de estar Muchísimas hablando gracias. contigo y estoy encantado de poder colaborar contigo, saber más de ti y de que, bueno, ya sabéis, de podéis comprar un libro que está escrito con el corazón, se ve enseguida, Totalmente. se ve enseguida y que te va a ayudar a entender que ni la vida es como nos habían contado, ni tú eres solo lo que hay al otro lado del espejo. Somos todo mucho más, nosotros Exacto. y la vida. O sea que te animo de verdad a que puedas comprar el libro y experimentar, porque cuando lees te transportas, como dice Sonia, se expande tu mente, por decirlo así, y empiezas a vivir lo que ella de alguna forma ha escrito, ¿no? Entonces os animo porque he leído un trozo, el libro es precioso, está escrito de todo corazón, con mucho cariño, y de hecho atrae a gente que funciona exactamente igual, y por eso le he hecho una dedicatoria a Juanjo López, una dedicatoria preciosa, la leeréis y veréis, es encantadora. Sonia, ¿quieres decir alguna cosa más? Algo Pues que se nada, te... Algo que que muchísimas gracias, que estoy encantada de estar contigo, de haber charlado, de compartir, ¿no? O sea, pues de que haya gente como tú, maravillosa, que da un mensaje, ¿no? De esperanza al mundo. No sé, estos raticos que son tan necesarios. Juan de Dios, vivimos en un mundo de verdad, de oscuridad, de pena, de miedo. Yo a veces digo, por favor, me bajo del mundo ya. Y estas cosas son las que a mí me dan un poquito de esperanza, ¿no? Como decir, venga, que hay que aportar luz, que todo va a pasar, que esto tiene un sentido, ¿no? Y bueno, pues yo creo que estos raticos son los buenos. Sí, claro, porque Son los de además compartir, sí, claro, porque además, tú imagínate, ¿qué es el miedo en sí? Porque tú lo has comentado.
Pues el miedo es la falta de confianza en ti, la falta de confianza en el proceso de la vida, la falta de confianza en el futuro. Oye, pero si falta de confianza en el futuro, pero si no sabes lo que va a pasar. Nosotros hace 2 años debíamos estar ya muertos y nos hemos muerto. Entonces, ¿para qué tienes miedo gratis? No será mejor, no será mejor que te enfoques en otra cosa, porque el problema del ser humano es que solo nos podemos, tú fíjate, aunque suene como broma, siempre le decían al hombre, a los hombres siempre nos decían, oye, es que vosotros no sabéis hacer nada más que una cosa a la vez, nosotras las mujeres un montón. Y yo digo, sí, pero en el fondo es mentira. Nosotros y vosotras solo nos podemos enfocar en una cosa a la vez, en una. Entonces, si estás enfocado en el miedo, no puedes enfocarte en la felicidad. Sí, eso es verdad. No puedes enfocarte en la felicidad porque estás ocupado enfocándote ahí. Y el miedo es un sinsentido. Es un sinsentido. Entonces, como tú vas a crear lo que sientes, es mejor que te enfoques en otra cosa, porque si no, volverás a volver a crear lo mismo. Sí, al final, es que, y además como empieces a pensar, miedo, Sí. parece que te pasa todo al final, Sí. ¿sabes? Sí, yo creo que el pensamiento es muy creativo y hay que tener, ¿no? Como una mentalidad Hombre, positiva, cambiar de actividad, ¿no? Subir, ¿sabes? Tu energía de otra manera, con música, saliendo, o sea, como cambiar un poco de sí, tanto miedo, ¿no? Por cambiar favor. el chip, decir, oye, vamos a enfocarnos en otra cosa. Oye, ahora que has dicho eso, el pensamiento lo es todo. Te digo una cosa, búscalo por internet, que está. Se han hecho 2 pruebas. Una, Víctor F. Frank, el famoso psiquiatra que estuvo en campo de concentración, lo vivió y ahora, no hace mucho, en la década de los 90 o el 2000, otro médico hizo otra prueba para demostrar que realmente aquella que él había vivido era verdad o no, y se llama la muerte psicológica. Si puedes sí, lo voy a buscar. Se llama en internet, se llama la muerte psicológica. Interesante. Sí. Y no cuento para que no spoilers. hayan sorpresas, pero de alguna forma búscalo porque es súper interesante. Nosotros no tenemos ni idea aún el poder tan inmenso que tenemos, pero de verdad lo tenemos. Y si os doy una pista, os diré que el poder empieza por saber controlar dónde pones tu atención. Porque donde pones tu atención, pones tus pensamientos, pones tus emociones y creas y después empiezas a hablar con respecto a donde has puesto la atención. Y el hablar es un decreto y el decreto trae consigo que se va a hacer real donde tú has puesto tu atención. Entonces, antes de poner la atención en algo que de verdad, no quieres que sea una realidad para ti en un futuro cercano, piensa dónde la estás poniendo. Solo es eso. ¿Sabes? Sí. Bueno, Sonia, es un placer. Permíteme. Siempre aprendo contigo. Perdona. Sí, pero sí, de verdad, merece la pena seleccionar y saber dónde ponemos la atención, porque... Sí, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. De hecho, sin saberlo, hay mucha gente que lo dice, fíjate, y tú lo habrás oído. De aquí a unos años serás con quién has ido, lo que has leído, lo que has sentido y con quién has hablado. ¿Eso qué es? Poner la atención. Donde pones estés poniendo la atención es lo que vas a hacer en un futuro. Entonces, vigila donde pones la atención porque de ahí depende tu vida. Buenísimo consejo, me lo guardo. Sonia, es un verdadero placer y me ha encantado estar contigo, he disfrutado un montón. Me he pasado muy bien. Y como nos has invitado, pues seguramente a Cartagena. No habrá ningún problema cuando ya nos dices cuándo lo harás y nos iremos allí a verte, a ver a Juanjo, que seguro que estará también. Claro. Y ojalá estuviese a Kabuli, que Kabuli estuvo aquí en un programa, aquí en... A Kabuli vive un poco más retirado, pero Juanjo, que vive en Cartagena, vamos, yo creo que tiene claro que vendrá. Pero Kabuli ya ha pasado por este programa, lo que pasa es que Juanjo no, porque tecnológicamente el hombre me dice, es que yo
Tendrías que venir a Cartagena. De hecho, hice un Qué congreso gracioso. y él estaba invitado y fuimos Carmen y yo a Cartagena porque él le venía Ya, pues ya grande. está. Y entonces lo hicimos directamente, la conferencia la hicimos directamente grabada y ya está. Sí, Bueno, muy no te bien. canso más porque Nada, habrá que cenar o habrá que habrá que dormir acostarse que mañana trabajamos. o lo que sea así. Oye, pues muchísimas Encantada, ¿eh? Un gracias. placer. Muchísimas gracias a todos. Me ha Y, encantado la y entrevista, gracias estar contigo un rato y disfrutar como una enana. Muchas gracias. y gracias a Te ti mando muchos besos. y gracias por el libro, que será una Gracias. joya para muchos, de verdad. Eso espero. Sí, sí. Un abrazo. Nos vemos, Sonia. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.